Hola familias, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a hablar de la literatura como disparador de la creatividad. Y para ello voy a hablaros de un autor e ilustrador muy conocido llamado Hervé Tullet. Hervé Tullet, que es el señor que veis aquí a mi derecha, nació en Normandía en el año 1958. Es licenciado en Bellas Artes y tiene una experiencia profesional extensísima. Ha publicado más de 70 álbumes ilustrados, se han publicado en diferentes idiomas, en un montón de formatos. Si lo queréis encontrar en castellano o en catalán, están en la editorial Coquinos en castellano y Cruïlla en catalán. ¿Qué tiene de especial Hervé Tullet? ¿Por qué se ha traducido tanto? ¿Tiene tantos cuentos publicados? ¿Por qué es tan conocido? Pues básicamente porque no es nada convencional. Para que nos entendamos, sus cuentos no empiezan con un érase una vez, ni terminan con un y fueron felices y comieron perdices, sino que en todas sus historias trata de involucrar al niño. Esto es interesantísimo porque desde la pedagogía positiva se intenta fomentar y recordar la importancia de involucrar al niño en su propio aprendizaje y sobre todo que el aprendizaje sea jugando, porque el niño aprende muchísimo más cuando asocia experiencias positivas al aprendizaje. Y el juego es una cosa muy estimulante, muy divertida y que a todo el mundo le apetece, ¿no? ¿A quién no le apetece jugar? En todos los cuentos de Hervé Tullet, el niño tiene muchísima importancia. Está continuamente participando de las páginas. Él es prácticamente el que explica el libro, quien lo lee y quien lo hace de alguna manera. Comprender su obra sin verla es muy difícil porque, como comentaba, sus cuentos son muy especiales. Así que lo que voy a hacer va a ser explicaros dos cuentos, dos de los que a mí más me gustan, y voy a contaros también algunas técnicas para poder trabajar con ellos diferentes aspectos del lenguaje y de la creatividad. El primer cuento que os recomiendo del autor es un llibre que parla en catalán y un libro de sonidos en castellano. Es un libro juego que está compuesto por diferentes puntos de color azul, amarillo y rojo. En función del color, el autor nos propone hacer un sonido. Por ejemplo, el color azul es un O. La trampa o el juego, ¿no?, está en que los puntos son de diferentes tamaños. Si el punto es de un tamaño pequeñito, tendremos que hacer un O flojito. Y si el punto es de un tamaño más grande, tendremos que hacer un O más fuerte. Las primeras páginas son muy sencillitas para entrar en calor, pero a medida que vamos avanzando el juego, se va complicando las normas. Y el autor nos propone hacer un O, por ejemplo, fingiendo que estamos tristes, fingiendo que estamos enfadados, fingiendo que somos un robot. Esta actividad, además de ser súper divertida, siempre que la he realizado con niños en talleres les ha encantado, independientemente de la edad. Es un cuento que triunfa ya por donde va. Además, os ayuda a practicar la prosodia. La prosodia es un aspecto de la lingüística súper importante para aprender nuevas lenguas y también para aprender más sobre la nuestra. Os voy a poner un ejemplo muy claro para que veáis la importancia de la prosodia. No es lo mismo que os digan hola que os digan hola, que os digan hola. Está clara, ¿no?, la diferencia. El primero es una pregunta, hola, ¿sigues ahí? El segundo es alguien que está muy emocionado de veros y el tercero es alguien al que no le caéis muy bien. Así de importante es la prosodia y así de importante puede llegar a ser este cuento porque la verdad es que da muchísimo juego. El segundo libro que os recomiendo del autor se titula Sin título. Si el primero que os recomendaba, el de un libro de sonidos, os lo recomendaba para peques a partir de 2 años hasta sin límite de edad, este de Sin título os lo recomiendo a partir de 6, porque el tema es un poquito más complejo. ¿De qué trata este libro de Sin título? Pues de cómo se hacen los cuentos. Aquí vemos una serie de personajes que se dirigen directamente al lector diciéndole que, Dios mío, que por qué ha abierto el libro, que todavía no están terminados, que no pueden, que cierre el libro, por favor, que todavía no está hecha la historia. ¿Y qué pasa? Pues que estos personajes no saben qué contarle al lector, porque todavía no han estado definidos y llaman al autor.
el autor improvisará una historia de principio, nudo y desenlace, y los personajes se despiden de una manera como muy abrupta. Es interesante, aparte de porque es muy divertido y el niño siempre se sorprende mucho de que los personajes estén directamente hablando con él, sino porque además te explica un poco la importancia y de los pasos que se siguen para hacer una historia, ¿no? La importancia del principio, del nudo, del desenlace, de que siempre detrás de un cuento hay una persona que no siempre se le da mucha importancia, pero que es el autor y que la tiene, y que los personajes pues por sí mismos no son más que un esbozo, ¿no? Que se tienen que describir, que tienen que vivir una historia, y bueno, les ayuda mucho a eso, ¿no? A concebir el cuento como un trabajo, como un proyecto de más de un paso. Como habéis podido comprobar, los libros de Herbet son pura creatividad y a mí también me inspiran para crear actividades de lectoescritura. De hecho, he hecho unas plantillas que son muy interesantes para practicar con los peques la escritura en casa. Todos mis suscriptores de Twitch podrán recibir este material hasta el domingo. Si todavía no eres suscriptor, puedes hacerlo para recibirlo. Y en el caso de que seas mi suscriptor de YouTube o no te apetezca suscribirte a más canales míos porque estás ya harto de mí, no pasa nada. Yo os voy a contar en qué consiste esta actividad que he creado por si queréis hacerla en casa. Lo que he hecho ha sido identificar cada vocal con un color diferente. Le he puesto arriba, ¿no? Por ejemplo, el rojo con la A, el azul con la E, el amarillo con la I, y así. Y después he puesto diferentes palabras con un hueco. El hueco es la vocal que falta. El peque tendrá que rellenar ese hueco con un color, con un gourmet del color que corresponda. Es una manera bastante más ágil y entretenida de practicar la lectoescritura en casa, para que no hacer el típico cuaderno rubio. Lo he hecho a diferentes niveles. Primero pues solamente falta una vocal, normalmente la misma, después un poquito más complicado, después ya con palabras esdrújulas, con más sílabas y demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os apetece que os hable más sobre Herbet o sobre cualquier otro ilustrador, dadle like que yo me entere, suscribiros si todavía no estáis suscritos, dadle a la campanita para que os avise cada vez que suba vídeo nuevo, y recordad que podéis encontrarme en YouTube, ya lo sabéis, en Twitch, todos los miércoles a las 7 y en Instagram y en Facebook. Hasta la semana que viene.